años después, lamentablemente eso no sucedió. Pero quien fue parte también en ese entonces de la Secretaría Anticorrupción es nuestra siguiente invitada, la doctora Aurora Ordóñez, que actualmente es gerenta de la empresa de aseo de Cuenca. Doctora Ordóñez, gracias por acompañarnos. Un gusto, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación, un saludo cordial. Doctora, más allá de la firma de estos acuerdos, convenios y protocolos internacionales, ¿cómo podemos combatir la corrupción? Porque no sé si sea un tema de leyes, me parece que es un tema mucho más estructural que eso. Indudablemente tiene que partir desde una iniciativa integral, no solamente como una decisión del Ejecutivo, sino deben confluir las voluntades de diferentes funciones del Estado y de diferentes instituciones. Además, sumado esto a la participación de la sociedad civil, de la colectividad en general. He leído en estas últimas horas de la firma del memorando de entendimiento entre las Naciones Unidas y el Ejecutivo. Recordará usted que ya en el gobierno anterior se firmó igual un decreto mediante el cual se conformaba una comisión de lucha contra la corrupción de carácter internacional. Hubieron algunas dificultades y estas estaban sobre todo relacionadas a procesos que desde la presidencia eran necesarios y también desde las Naciones Unidas. El gobierno nacional transfirió cerca de $1 millón a las cuentas de las Naciones Unidas, que actuaba como secretaria técnica de la Comisión Internacional. Lamentablemente, algunos procesos burocráticos también de las Naciones Unidas no permitieron que este proceso avanzara. Sin embargo, también era necesaria la voluntad de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, que en algún momento no permitió avanzar con el proceso, pero estaba bastante bien articulado y yo espero que de las experiencias y de las lecciones aprendidas, ahora con esta iniciativa que el presidente ha retomado, o no sé si vaya a plantear algo distinto, él habló de una comisión internacional, pero es necesario, como digo, que por ejemplo la Procuraduría General del Estado participe, la misma Fiscalía, el Ministerio Público, obviamente el Ejecutivo, la legislatura también, para que ayude en este proceso. El doctor Ordóñez, estos $70.000 millones que dicen algunos organismos internacionales como Naciones Unidas y algunas agencias que investigan la política fiscal en los países, parece una millonada gigantesca, $70.000 millones. ¿De dónde se podría sacar toda esa conclusión? ¿En base a qué documentos o pruebas? En algún momento el BID se pronunció respecto a esta cifra que yo había hecho pública, indicando que a través de una carta, que ellos en ningún momento han manifestado una cifra en específico, pero hay que adentrarse en un documento que ellos publicaron que se llama Mejor Gasto para Mejores Vidas. Ahí habla obviamente del contexto latinoamericano, hace referencia también al Ecuador y de la conclusión que se puede sacar de ese documento, de otro documento de OCDE, de un estudio del Programa de las Naciones Unidas, se colige que cerca de $70.000 millones fueron mal utilizados. De estos $70.000, $40.000 en, obviamente, las obras que durante aproximadamente 10 años se ejecutaron y que generaron de alguna forma sobreprecio y desvío de recursos. Y los otros $30.000, esto lo dice el informe, provienen de la ineficiencia de esas obras. Es decir, por ejemplo, el proyecto Pascuales, el poliducto Pascuales-Cuenca, que no funciona al 100%. Hay otras obras a las que podemos hacer referencia que lamentablemente no pueden prestar servicio. La refinería del Pacífico, ustedes conocen muy bien esa historia, el proyecto Coca-Cola Sinclair, es decir, ni siquiera la obra ejecutada, que en algunos casos se ha identificado que se hizo con sobreprecio, puede prestar el servicio porque se requieren otros miles de millones de dólares para ponerlos en funcionamiento. Entonces el informe es claro cuando manifiesta que las obras ineficientes también le generan pérdida al Estado.
El informe está a disponibilidad, yo lo he entregado, además es público, lo he entregado hasta el día de ayer a algunas personas de la presidencia que han requerido esta información. Y ayer también conocí que muchos de los expedientes que la Secretaría Anticorrupción tenía antes de su cierre están siendo revisados y así van a ser retomados por la delegación que ha planteado el presidente para la lucha anticorrupción. Pero más allá de la carta de entendimiento o del memorando, se necesita la confluencia, yo insistiré mucho en eso, de varios actores públicos y también incluso de la empresa privada y de la sociedad civil para generar un verdadero sistema de lucha anticorrupción. No parte únicamente por la voluntad del presidente, que yo celebro y felicito, qué bueno que haya retomado esta iniciativa, pero es necesario también que participen otros entes del Estado. ¿Con la cual estructura jurídica, la actual, o nuevas leyes, disposiciones o procedimientos jurídicos, cree usted que se puede recobrar algo o cobrar ese dinero de la corrupción? Tanto se habla y se dice de manera pálida, vamos a recuperar el dinero de la corrupción, fue incluso un lema de campaña de muchos candidatos, pero eso suena bien en el discurso, pero en la práctica creo que no hay los instrumentos, ni siquiera internacionales, para poder recuperar ese dinero, ¿o usted cree que sí? El día de ayer también he remitido el resumen nada más de 8 casos que ya están sentenciados, por ejemplo el caso Petroecuador es uno de ellos, y con el cual podríamos recuperar aproximadamente 114 millones de dólares, únicamente siguiendo el proceso final que requiere ya la indemnización al Estado. 114 millones de dólares en 8 proyectos. Recuerden ustedes que se contrató cientos de obras durante esos 10 años e incluso los últimos 4 que también deberían fiscalizarse, que deberían someter a control, pero lamentablemente con la situación de Contraloría, que además ha sido partícipe de estos delitos administrativos, lamentablemente no tenemos confianza. Usted me preguntaba respecto al sistema de justicia. La Fiscalía ha hecho un esfuerzo, sin embargo, claramente sabemos que primero necesita autodepurarse, así como el sistema judicial en su generalidad. El Consejo de la Judicatura planteó ya una revisión de los miembros de las diferentes cortes, sin embargo eso no ha sido suficiente. La Fiscalía requiere recursos también para poder fortalecer su trabajo. Hay fiscales de anticorrupción que además tienen una carga procesal, una carga laboral que supera la capacidad que tiene la Fiscalía con estos fiscales específicos. La ley de extinción de dominio que se aprobó hace poco, que fue elaborada en la Secretaría Anticorrupción con apoyo del Banco Mundial y las Naciones Unidas, y que luego el asambleísta Fabricio Villamar nos ayudó para ponerlo en agenda de la Asamblea y que al fin se aprobó, también es una herramienta que podría ayudar para la recuperación de activos. Lamentablemente la ley se aprobó sin efecto retroactivo, es decir, sobre los casos, que en algunos casos incluso, valga la redundancia, se han archivado, ya no podríamos tener esperanza alguna. Sin embargo, insisto en que hay procedimientos, por ejemplo, la misma Contraloría tiene cerca de 900 millones de dólares en glosas que podrían recuperarse siempre y cuando se ejecuten. Pero volvemos al tema Contraloría, que está viviendo una severa crisis interna, incluso de descalificación de quienes están al frente de esta institución tan importante. Y ahora se viene incluso un concurso que lamentablemente también ha sido objetado, así que en este caso creo que debería proceder lo que en algún momento incluso el presidente ha manifestado, una consulta popular que también permita incluir una pregunta relacionada a la lucha anticorrupción. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que se conforme una comisión internacional que pueda tener potestad incluso para investigar en apoyo a la Fiscalía. Muchos hablan de que la soberanía del Estado prevalece, pero
Es necesario que, como se hizo en Guatemala en algún momento, se le dé total potestad a esta Comisión Internacional. Esto se puede hacer como una decisión de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, de la Asamblea General, perdón, y también la decisión del Ejecutivo. Doctora, ¿qué pasa con esas empresas que han sido de alguna otra manera determinadas como parte de este entramado de corrupción? Un claro ejemplo, y no aquí, yo diría que casi todo el mundo, es Odebrecht. Sin embargo, Odebrecht sigue siendo contratista del Estado. Allí, ¿cómo poder actuar institucionalmente, no solo como país, sino como Estado, para que estas empresas no vuelvan a contratar jamás con el Estado? Yo desconozco que Odebrecht siga siendo contratista, lo que conozco más bien es que tiene obras pendientes por ejecutar. A través de otros contratistas como terceros. Sí, porque en efecto ellos no han suscrito contrato alguno durante los últimos años. Es más, en la administración anterior ellos plantearon una restitución al Estado de una cifra aproximada de cerca de 120 millones de dólares para resarcir ese daño, pero nunca se llegó a un acuerdo. Además, hay procesos judiciales que están en marcha, hay dineros también que están incautados en el Servicio de Rentas Internas que podrían bordear, de lo que recuerdo, cerca de 90 millones de dólares. Entonces, claro, ellos también tienen interés de poder recuperar esos recursos. Más allá de que se le pueda abrir las puertas nuevamente a una contratista, a una empresa como esta, que en otros países sí ha generado reparación al Estado y le han permitido volver a contratar, yo lo que considero prioritario es que se recuperen parte de los recursos que ellos han planteado, quizás revisando un poco las cifras, porque son dineros que necesita el Ecuador, necesita el Estado, pero obviamente hay que valorarlos de manera adecuada. ¿Cuánto ha sido el perjuicio al país y en qué porcentaje y en qué medida ese perjuicio puede ser reparado? Yo creo que ese es un camino que sí se puede dar de manera paralela. Ya la decisión de que esta empresa regrese al país pues corresponderá a las autoridades, en este caso, que así lo decidieren. No obstante, en otros países entiendo que se ha reformulado totalmente la administración de esta empresa y están todavía ejecutando algunas obras. Pero eso sí corresponde necesariamente a una decisión política. Lo que no puede quedar de lado es la reparación al Estado, que es por justicia, además una necesidad y un clamor que tiene el pueblo ecuatoriano. Muy clara su posición y por supuesto hay que hacer también desde la sociedad civil también una acción conjunta, porque no solamente depende del Estado, del gobierno, sino también de la sociedad en su conjunto. La honradez y la ética debe ser parte de la conducta de los ciudadanos. Doctora Ordóñez, muchas gracias, un gusto como siempre. Gracias, siempre a las órdenes. Un saludo nuevamente. Gracias a la doctora Dora Ordóñez. Ella fue secretaria anticorrupción hasta el año 2020. Actualmente es gerente de la empresa de aseo de Cuenca. 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a ir a una pausa y al regresar hablaremos de inversión extranjera en el Ecuador. Y es que el ministro Julio José Prado, que se encuentra hasta hoy en Lima, Perú, ha realizado una intensa agenda para abrir el Ecuador al mundo y, por supuesto, el mundo para el Ecuador. Hablaremos con el gerente general de una de las empresas más importantes del Perú, que vendrá al país, de hecho ya está aquí, para invertir 12 millones de dólares en una nueva planta de alimentos. Esto es el noticiero del Telediario. Volvemos.